Bueno, muchas gracias por la invitación a este foro, que pues de alguna manera es agradezco la invitación, pero sí me sorprendió en algún sentido, porque pues, es el historiador frente a la historia y yo soy un economista de formación. Pero me parece que el tema de la desigualdad puede ser interesante y entiendo que es un poco la lógica de la invitación. Lo que voy a presentar es básicamente una versión, pues no diría actualizada, pero sí una versión ligeramente modificada del documento de la desigualdad extrema en México, que se mencionó en la presentación, que es el documento que elaboré y publiqué a petición de Oxfam, que es una organización no gubernamental que el año pasado, en los últimos 3 años, de hecho, ha estado haciendo estudios sobre desigualdad en el mundo, y que el año pasado decidió iniciar estudios a nivel de país sobre el tema de la desigualdad, y el primer país que decidieron estudiar fue el caso de México, porque les llamaba la atención cómo es que podía convivir en una misma sociedad el que en ese momento era el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, que no lo es ya en este momento, pero que en ese momento lo era, con una población tan grande en situación de pobreza. Entonces a Oxfam le llamaba la atención eso del caso de México, y por eso es que decidieron que el primer estudio de país sobre desigualdad fuese México. Y me pidieron a mí que lo hiciera y escribí ese documento que, como decía antes, circuló mucho y ha sido muy comentado, y creo que ha generado una discusión interesante sobre el tema de la desigualdad, y es básicamente lo que les voy a presentar aquí, insisto, con algunas cosas relativamente más nuevas que he incorporado a raíz del documento y discusiones que se han dado posteriores a la publicación inicial de ese documento. Entonces, es sobre la desigualdad extrema en México, concentración del poder económico y político. Lo primero que hicimos nosotros fue preguntarnos cuál es el tamaño de la desigualdad en México y cómo se compara con otros países. Es muy difícil hacer comparaciones de desigualdad porque las bases de datos y la información no son estrictamente comparables y hay que hacer un esfuerzo muy grande de comparación. Hay instituciones que ya lo hacen, hay un par de instituciones que lo han hecho. Una es quienes organizan esta Standardized World Income Inequality Database, y ahí nada más se puede ver el punto intermedio que señala en qué lugar está México en el ranking de la desigualdad. Y cuando hablamos de desigualdad, déjenme nada más les digo una cosa introductoria. Cuando hablamos de desigualdad en México, se mide de 2 maneras, de desigualdad en el mundo. Hay 2 formas de medirlo, y las dos, voy a hacer referencia a las 2. Una es un índice, el coeficiente de Gini se llama, que es una medición de es una medición más compleja, pero básicamente va de 0 a 1. 0 es si todos ganaran lo mismo, es decir, igualdad perfecta. 1 sería si una sola persona ganara todo el ingreso, de tal manera que entre 0 y 1 es el valor del índice. A mayor nivel del coeficiente de Gini, mayor desigualdad. Digamos, esa es una cosa que deben saber. Y segundo, esa es la forma tradicional en la que economistas, actuarios, demógrafos estudian el tema de la desigualdad. Pero una forma en realidad que esto ya tiene mayor tradición, pero que se había abandonado y que se ha recuperado recientemente en buena medida gracias al trabajo de Piketty, es el tema de las tablas sociales, que más bien habla de estratos sociales y habla de qué porcentajes del ingreso corresponden a distintos grupos de la sociedad. Entonces voy a hablarte de los 2 formas de desigualdad, de los 2 indicadores de desigualdad. Entonces, para que lo tengan presente, coeficiente de Gini, mayor valor de este coeficiente, mayor desigualdad, y porcentajes del ingreso que van a distintos grupos de la población. Entonces, el coeficiente de Gini en el mundo, ahí se ve en qué lugar está México. El coeficiente de Gini en México, de acuerdo a esa base de datos, era 0.44, el coeficiente de Gini en el resto del mundo era 0.37, México, por lo tanto, es más desigual que el resto del mundo, y si lo rankeamos de acuerdo a esa base de datos, México caería en el lugar 87, de menor desigualdad a mayor desigualdad, de 113 países. Es decir, estamos en la parte baja, en la parte más desigual, digamos, de los países. Si usamos la base de datos del Banco Mundial, que también hace un esfuerzo por compararlo, aquí hay más países, aquí hay 132 países, aquí México ocupa el lugar 107 de 132. También estamos en la parte más baja de este uso. Entonces, en general, en los 2 casos, y en casi cualquier otro indicador que queramos usar, México está dentro del 25% de países más desiguales. Y bajo cualquier indicador. Es decir, si dividamos al mundo en 4 grandes bloques, de menor desigual a más desigual, de menos desigualdad a más desigualdad, bajo casi cualquier indicador, México siempre estaría en el último grupo, en el grupo de los países más desiguales. Eso es en las medidas oficiales que se usan para comparar entre países. ¿Cómo ha evolucionado la desigualdad en México en el tiempo, en los años recientes al menos?
déjenme les muestro qué ha pasado. Es y aquí se vuelve relevante el tema de cómo se mide la desigualdad. Cuando nos preguntamos cómo ha evolucionado la desigualdad en México, la forma tradicional en que se mide la desigualdad es, hay encuestas de hogares, y en las encuestas de hogares se les pregunta cuánto ganan y en qué lo gastan, en la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares. Es una encuesta que levanta INEGI cada 2 años, y a partir de ahí se usa la información de los hogares, se jerarquiza de los más pobres a los más ricos, se establece una serie de mediciones. A partir de eso es una información muy rica y muy detallada. El problema de eso es que algo que sabemos, que se ha sabido desde hace muchos años, pero que nunca se había hecho nada al respecto, es que las encuestas de hogares subestiman claramente los ingresos de buena parte de la población y en especial de los más ricos. Y eso es porque si los encuestadores del INEGI van a un hogar de clase media, pues a veces les abren, a veces no, pero les dedican unas horas. Estas encuestas son de horas, que tienen que estar respondiendo en qué compraron, en qué gastaron su ingreso, sus distintas fuentes de ingreso, etc. Entonces tienen que dedicarle mucho tiempo. Entonces si van a un hogar rural, pues es más probable que les abran la puerta, que les den la información, en fin. A un hogar de clase media, a veces sí, a veces no. A un hogar de clase media alta es más difícil. A un hogar de clase alta o muy alta es prácticamente inaccesible. Ya sea por 2 razones, o porque ni siquiera les abren la puerta, es muy difícil acceder, muchos viven en comunidades cerradas, o bien le envían al chofer, que les den una información incompleta, o en los casos en donde les dan la información, se las dan muy probablemente incompleta, porque por razones de seguridad no quieren revelar cuánto ganan, sus distintas fuentes de ingreso, etcétera. Es algo que sabemos, algo que pasa en todo el mundo. Entonces, pero es la única fuente que tenemos para medir los ingresos. Porque en el resto del mundo, la forma en la que ahora se hace, las encuestas de hogares es como se hace en todo el mundo. Pero cuando alguien se dio cuenta que esto era algo que estaba subestimando realmente lo que están ganando la gente en la parte alta de la distribución, Thomas Piketty, justamente el economista francés, y sus coautores, lo que dijeron es, bueno, como no confiamos en estas fuentes de información, usemos una fuente alternativa. Y la fuente alternativa en la mayor parte de los países en el mundo, países desarrollados, son datos fiscales. El problema es que en México la Secretaría de Hacienda no está dispuesta a compartir la información fiscal. Es el único país de la OECD que no hace públicos los datos fiscales. Es decir, uno le puede pedir a Hacienda, uno puede ir a muchos ministerios en el mundo y pedir información fiscal que me digan cuánto ganan los que más pagan, los tipos que pagan impuestos, y le dan una información muy detallada. Claro que no te dan los nombres, pero sí sabemos cuánto paga el que más paga impuestos, y por lo tanto sabemos cuánto gana el que más paga impuestos. En fin, en México eso no se puede saber. Entonces no tenemos acceso a la información fiscal, porque la Secretaría de Hacienda lo ha negado sistemáticamente bajo el argumento del secreto fiscal. Ahora recientemente, en muchas peticiones de muchos académicos que hemos pedido sistemáticamente la información, finalmente la Secretaría de Hacienda decidió dar esta información de manera especial al INEGI, para que por primera vez el INEGI mida la desigualdad de manera más precisa. Pero mientras tanto, los que no estamos en INEGI no tenemos acceso a esa información. Entonces, en el resto del mundo se mide la desigualdad de manera más precisa ahora, con estas fuentes de información adicionales, pero nosotros no lo podemos hacer. Y el problema de eso es que cuando vemos, esto que está en la gráfica es la línea continua, es el ingreso de los hogares que nos revelan las encuestas de hogares. O sea, si vamos a los datos que nos da el INEGI a través de la NIG, la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, el ingreso promedio sería esa línea continua. Pero los datos de las cuentas nacionales que también proporciona INEGI, del PIB per cápita, que son datos oficiales, lo que revelan es que el ingreso per cápita de los mexicanos en realidad se comporta como la línea punteada. Entonces tenemos una brecha, como se puede ver ahí, cada vez más grande entre lo que nos dicen una fuente de información y lo que nos dice otra fuente de información. Entonces nosotros pues nos dimos a la tarea de corregir eso. En un estudio que hicimos, paralelo al estudio de Oxfam, y tratamos de corregir por este problema en las fuentes de información. Es un trabajo estadístico muy sofisticado que no quisiera meterme en esa discusión ahora. Simplemente les quiero decir cómo cambia de manera muy importante cuando corregimos las fuentes de la información.
Cuando usamos las fuentes del INEGI, de la Encuesta Nacional de Hogares, y nos preguntamos qué porcentaje del ingreso en México va al 10% de hogares más ricos, la conclusión que obtendríamos sería la línea roja. Es decir, noten que la línea roja lo que diría es que en el 92, más o menos el 50% del ingreso le corresponde al 10% más rico de los hogares mexicanos. Y que eso habría caído en los últimos años, de tal manera que en el 2012 el 10% de los hogares más ricos recibiría alrededor de 43% del ingreso. Bueno, cuando corregimos por la falta de información que nosotros sabemos que existe con un método estadístico, encontramos que lo que pasa en realidad es lo que se describe en la parte de arriba. Y lo que pasa en la parte de arriba nos revela no solo una mayor concentración del ingreso en la parte superior de la distribución, sino que además, como se puede ver ahí, la tendencia es completamente diferente. Ahora la conclusión es que lo que antes recibía el 10% más rico, que era alrededor de 53% en el 92, ahora ha subido más o menos a cerca del 60% del ingreso. E insisto, y la tendencia es muy distinta. Eso es cuando corregimos nosotros por los errores que sabemos que existen en la fuente de información original, que son las encuestas de hogares. Entonces la conclusión es muy distinta porque ahora la conclusión sería que la desigualdad en México está creciendo y que el 10% más rico le corresponde una parte del ingreso cada vez mayor y que es, insisto, cercana al 60%. Ese es un estudio que nosotros hicimos paralelo a Oxfam y que lo publicamos en el informe de Oxfam. Acaba de salir publicado un informe de un investigador del ITAM, Miguel del Castillo, que justo hace algo parecido a lo que nosotros hacemos, aunque lo hace de manera distinta. Él usa un método más meticuloso, yo diría, en términos de las fuentes de ingreso. Él va a las fuentes de ingreso con la encuesta de hogares y dice, ve en qué se equivocan, en qué está subestimado y corrige por eso. Y hace unos cálculos, y nada más les presento aquí porque quiero que vean cómo la conclusión es la misma con una metodología distinta. Aquí lo que les muestro en la gráfica es el coeficiente de Gini, que es este indicador de desigualdad, y cómo ha evolucionado de 1950 a 2012, según las cifras oficiales, que son los puntos rojos, y según las cifras corregidas por la subdeclaración del ingreso. Y vean que de nuevo pasa exactamente lo mismo. Si usamos las cifras oficiales, concluiríamos erróneamente que la desigualdad está disminuyendo. Si usamos las cifras corregidas, concluiríamos que la desigualdad está subiendo, porque el Gini está subiendo, y vean que en particular ha subido mucho en los últimos años, según este otro estudio paralelo que acaba de publicarse en diciembre del año pasado por parte de este investigador del ITAM. Entonces la conclusión es exactamente la misma. Si corregimos por los problemas que sabemos que tiene la fuente de ingresos, la desigualdad hoy sería mayor de lo que era hace unos años y en particular se ha acentuado en los últimos años específicamente. Nada más para que vean cuánto cambia, es una tabla de mismo Miguel del Castillo, cuánto cambia el Gini. Pues el oficial es 0.44, que se ve en la primera, para 2010 era 0.44, el primer renglón. Cuando lo corrige y hace distintos ajustes, vean cómo brinca a 0.68, 0.70, etcétera. Nada más para ilustrar la magnitud del brinco en este coeficiente de Gini, que es un brinco gigantesco, por cierto, lo que encuentra cuando corrige por este problema. Ahora, no es el único que ha estado encontrando esto. Alfredo Bustos, que es un investigador del propio INEGI, acaba de publicar un estudio, también en una revista, ahí está el nombre de la revista, el año pasado, y todo esto lo menciono porque fue paralelo a nuestro trabajo, y entonces es interesante cómo convergieron distintas metodologías. Y Alfredo Bustos lo que considera es que si corrige él por un método estadístico, también encuentra que el coeficiente de Gini puede ser hasta 0.80, como se puede ver ahí. El coeficiente de Miguel del Castillo era 0.68, los coeficientes que sugiere Alfredo Bustos van hasta 0.80. Nada más sé que es confuso el coeficiente de Gini, pero solo quiero que tengan idea de que subiría enormemente si corregimos por distintas formas, por lo que sabemos que está mal. Ese es el mensaje fundamental. Entonces, ese es, digamos, lo primero que necesitamos saber, que las fuentes de información tradicionales nos dicen una cosa, y que si corregimos por lo que sabemos que está mal, encontramos una conclusión muy distinta, es que la desigualdad en México ha crecido en los últimos años. Ahora, ¿cuánto más desigual es eso? Bueno, una cosa que nosotros calculamos nos preguntamos,
¿Cuál es el porcentaje del ingreso, para hacerlo comparable con otros países, para los cuales teníamos información, qué porcentaje del ingreso va al 1% más rico? O sea, olvidémonos ya de la distribución total, olvidémonos del 10% más rico, vayámonos al 1% más rico. Es decir, el 1%, solo para que tengamos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando del 1.000.000 de mexicanos más ricos, digamos, ese es o las 200,000 familias más ricas, por decir algo. ¿Qué porcentaje del ingreso perciben, del ingreso total? Y aquí está la gráfica de cómo es en México y cómo es en otros países. Vean que, y los otros países, las fuentes son fiscales. Nuestro es una estimación que hicimos con este método estadístico que ya les comenté. Por ejemplo, vean cómo va de China hasta Colombia, que es el penúltimo, cómo va cambiando. En China, el 1% más rico tiene el 6% del ingreso y va subiendo. El promedio en el mundo es más o menos 10-12%. Que si lo piensan en lo que significa que el 1% más rico de un país se quede con el 10% del ingreso, quiere decir que tiene un ingreso 10 veces equivalente a lo que significa esa población en términos relativos. Bueno, en México, que es el que está hasta abajo, es el 21%. El 1% más rico del país, entonces, concentra el 21% del ingreso. Y que es de todos los países para los que tenemos información la más alta. De ahí fue que le llamamos que era una desigualdad extrema. Ahora, ¿cuán bien o mal está eso? ¿O cuán certero es? Déjenme, antes de pasar a otra comparación, les muestro la evolución en el tiempo de ese porcentaje. Esa es la evolución de los países para los que tenemos datos comparables. Está ahí Colombia, la India, China, el Reino Unido, Argentina, Francia, Estados Unidos y México. México es la línea continua. Y vean cómo la línea continua, lo que se observa es que México sería, de todos los países en a lo largo del tiempo, siempre está hasta arriba. Es decir, históricamente, al menos en las últimas 2 décadas, y yo sé que históricamente decirlo aquí decir las 2 décadas es ridículo, pero quiero decirlo porque son los años para los que tenemos fuentes de información confiables. Ahorita les voy a dar otra fuente de información distinta y ya más histórica. Pero en términos de los últimos años, México siempre ha estado en la parte alta respecto a otros países, que quiere decir que el grupo más rico en México es realmente más rico comparado incluso con otros países, en términos relativos. ¿Okay? Nosotros calculamos 21% para el 1% más rico. Miguel del Castillo calcula, con su método que es alternativo al nuestro, calcula que el 1% más rico recibe el 25%. Es el último renglón que se ve ahí, es el valor de intermedio, que es 24.9% es lo que él calcula. Entonces, nosotros somos incluso conservadores respecto a lo que él calculó posteriormente. Un estudio de la Ibero, por cierto, que acaba de salir publicado hace 2 semanas, calcula que es incluso un poco más alto, con otra metodología. Entonces, nosotros estamos confiados con nuestra metodología. El INEGI está por dar a conocer los datos oficiales, que hasta donde sabemos se va a parecer más al nuestro, a nuestras estimaciones, pero en cualquier caso son muy altas las estimaciones. Eso es lo importante, que es que el porcentaje del ingreso que va al 1% más rico es realmente muy alto. Ahora, les voy a mostrar un dato histórico, aquí sí, que es un dato de un estudio de Jeffrey Williamson, que es un historiador económico, Branko Milanovic, que es un economista que estuvo mucho tiempo en el Banco Mundial, y Peter Lindert. Ellos hicieron un estudio hace unos cuantos años que se tituló Ancient Inequality, y calcularon datos, y me pareció muy interesante, y calcularon 2 datos que son relevantes que voy a mencionar aquí, de cómo era la desigualdad en la Nueva España en 1790. Y el dato que me parece muy interesante es, según sus cálculos, el porcentaje de la población, lo que llaman Spanish Upper Class, el 10% de la población, más rico en ese momento. Vean el ingreso promedio per cápita, que es el dato de la última columna, que es 6.12. Eso quiere decir que el 10% más rico en ese momento recibía el 61.2% del ingreso. En 1790. Si recuerdan el dato que les di, de acuerdo a las correcciones que estimamos, el 10% más rico en México en la actualidad se queda con el 60% del ingreso. No es muy distinto a lo que era allá en 1790. Ese es un primer dato que, insisto, es un dato calculado por historiadores económicos. Otro dato que calculan
Milanovic, Lindner y Williamson, y pueden ustedes discutir la validez de sus cálculos, son datos que provienen a partir de unas tablas sociales de Abad y Queipo. El otro dato relevante es el porcentaje del ingreso que va al 1%, que está aquí, si lo ven, es la Nueva España en 1790. No sé si lo vean, en la primera columna, el tercer renglón, 21.1%. Y si recuerdan lo que nosotros calculamos, de lo que ocurre hoy en día, el 1% en México recibe el 21%. O sea, y recuerden que es una época en la que Humboldt habló de la desigualdad en México y en Nueva España, y habló del reino de la desigualdad. Entonces, y esta es una gráfica que proviene de otro estudio de Williamson, nada más para que lo tengan en perspectiva, donde él se preguntaba cuál es lo máximo que puede sacar de desigualdad en una economía sin que se colapse, sin que genere problemas sociales. Y es un estudio histórico que hizo Williamson, y solo es un artículo solo de Williamson, y calcula una cosa que le llama la frontera de desigualdad, que es lo más que puede sacarse. Y según él, en ese momento histórico, y ahí hay distintos, y lo pueden ver, es un artículo que publicó Williamson hace un par de años, pueden ver cómo la Nueva España estaba justo en la frontera de la desigualdad, es decir, estaba sacando lo más que se podía sacar sin generar problemas sociales. Nada más se los menciono porque me pareció que históricamente era interesante cuán poco ha cambiado, o parece haber cambiado en el tiempo, en términos de la desigualdad. Aunque claro, los niveles de ingresos son muy distintos hoy en día de lo que eran entonces, pero la desigualdad está presente ahí. Entonces, como estaba allá en 1790. Entonces, nada más es una comparación que me pareció interesante plantearla en un lugar como este. Ahora, todo esto que acabo de decir es la distribución de la desigualdad, la desigualdad del ingreso, que es un flujo. El ingreso es pues su salario, mi salario, los ingresos que percibe alguien en un periodo de tiempo determinado. Pero hay otra desigualdad que nos interesa, que es la desigualdad de la riqueza, que es distinta a la desigualdad de la riqueza, porque en términos de ingreso a lo mejor hay una cierta desigualdad, pero también es distinta a la desigualdad de la propiedad de activos. Cuando hablamos de la desigualdad de la riqueza, estamos hablando de la riqueza financiera y no financiera. La riqueza financiera, quiere decir la riqueza, las empresas, las casas, las joyas, obras de arte, esa es la riqueza, ¿okay? Las cuentas de cheques, en fin, todo, riqueza financiera y no financiera, que es distinto a preguntarnos en términos de ingresos, porque los ingresos son nuestro sueldo, las becas de los estudiantes, etc. La riqueza es cuánto poseemos y cómo se distribuye lo que posee una nación. Y sobre esto no hay datos oficiales, pero hay datos extraoficiales, y hay dos cálculos recientes que nosotros usamos en el estudio, que es uno de una compañía que publica el Global Wealth Report, donde calcula que el 10% más rico en México, es una cosa mundial, hacen cálculos a nivel mundial, que el 10% más rico en México es dueño del 64.4% de la riqueza del país. Es decir, 10% de la población, más o menos 11 millones de mexicanos, 12 millones de mexicanos, son dueños de 2/3 partes de toda la riqueza del país. Ese es un primer dato que hay que tener presente. El otro reporte, el Wealth Insight Report, lo que dice es, ellos estudian casos individuales y calculan que en el 2012 había 145,000 individuos en México cuya riqueza era de $1 millón o más. ¿Okay? O sea, tenían una riqueza neta de $1 millón o más. Y que la riqueza de estos individuos, ahora, si piensan qué cosas son 145,000 individuos en un país del tamaño del nuestro, es poco más del 0.1% de la población. O sea, 1 de cada 1,000, más o menos. ¿Okay? Entonces es como el milésimo más rico de la población. Ese milésimo más rico de la población ni siquiera es el 1%, es menos del 1%. Ese grupo, la riqueza que tenía, según esos cálculos, es 43% de la riqueza total del país. Piensen lo que quiere decir que el 0.1% de la población sea dueño de 43% de la riqueza del país. O sea, y el otro dato es que el 10% más rico es dueño del 64% de la riqueza. Noten que lo que eso quiere decir es que sí hay una riqueza muy concentrada en la parte alta de la distribución, pero que incluso dentro de los ricos hay clases. ¿Okay? O sea, porque no es lo mismo estar en el 10%
ni siquiera en el 1% a estar en el 0.1%. Si está uno en el 0.1%, quiere decir que está uno dentro del grupo de la población que es dueña del 43% de la riqueza de este país, de la riqueza total del país. ¿Okay? A eso nos referimos cuando hablamos de desigualdad extrema. Ahora, esas son cifras de desigualdad, nomás para que tengan una idea inicial de las magnitudes. ¿Qué es lo que hicimos después y por qué causó, digamos, primero a mucha gente le sorprendieron estas cifras que no conocía mucha gente. Pero luego lo que dijimos, nosotros vamos a estudiar además, justamente como vimos que está muy concentrado en la parte más alta de la distribución, nos preguntamos cómo ha sido la evolución de los multimillonarios en México. Y para eso teníamos cifras de Forbes, que como ustedes saben, publica año tras año las riquezas de los hombres más ricos del mundo. Y ya son 20 años de datos. Entonces dijimos, ¿por qué no analizamos qué pasa en México? Y en México es curioso, los multimillonarios, para estar en la lista de Forbes, recuerden que hay que tener $1,000 millones de riqueza. Y ya dijimos que solo hay 145,000 individuos que tienen una riqueza superior a $1 millón. Entonces, una riqueza superior a $1,000 millones son muy poquitos. En México en particular, hay solo 16 mexicanos en ese rango. Y no ha cambiado mucho en los últimos 2 décadas cuántos mexicanos hay en esa lista. Sí han cambiado los nombres, porque unos han salido y unos han entrado, pero son básicamente el mismo número de mexicanos. Lo que ha cambiado de manera muy significativa, y eso es a lo que nosotros nos hacemos referencia, es al nivel de la riqueza de esos mexicanos en la lista de Forbes. Es decir, está el mismo número de mexicanos, pero su riqueza de esos mexicanos en esas 2 décadas se ha multiplicado por 5. La riqueza promedio de esos mexicanos en la lista de Forbes en 20 años. Si ustedes se preguntan cuánto ha crecido el ingreso promedio de los mexicanos en ese lapso, en 2 décadas, más o menos, el ingreso promedio de los mexicanos es 25% más alto. O sea, una cuarta parte mayor hoy de lo que era hace 2 décadas. Los multimillonarios mexicanos en ese mismo lapso han visto crecer su riqueza en 5 veces. Esa es la diferencia entre un mexicano promedio cuyo ingreso creció 25% en 2 décadas y un multimillonario mexicano cuya riqueza creció 400%. ¿Okay? Entonces, para que se den una idea de cómo cambió, cuán distinto es la dinámica de la riqueza en los multimillonarios mexicanos versus el ingreso promedio de los mexicanos. Ahora, ¿cómo podemos reflejar gráficamente eso? Bueno, yo hice una gráfica que era, comparemos cuánto es la riqueza de esos mexicanos multimillonarios contra el Producto Interno Bruto, que es lo que producimos todos los mexicanos en un año. ¿Okay? Ahora, no lo pude hacer para todos, pero me concentré en 4. Y me concentré en 4 por una razón. Son los 4 mexicanos más ricos de este momento. Y 2, son los 4 mexicanos que están de manera más consistente en la lista de Forbes a lo largo de estas 2 décadas. Y esos 4 mexicanos son Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Bailleres y Salinas Pliego. Y vi cómo evolucionó su riqueza respecto al PIB nacional. Y es esta gráfica. Vean que hasta el 2002, 2003, la línea roja son los 4 juntos, la línea azul, la intermedia es Carlos Slim solito, las otras líneas moradas son los otros 3 juntos. Entonces la roja es la suma de las otras 2. Vean que hasta el 2002, 2003, la riqueza de estos individuos de esos 4 mexicanos, era 2% del PIB. Y vean que en los últimos años cómo ha crecido y ahora es más o menos 9% del PIB. Eso es el resultado de lo que describí antes, de cómo creció mucho más la riqueza de estos multimillonarios que el resto de la actividad económica en el país. O sea, están teniendo dinámicas tan distintas que su riqueza como porcentaje del PIB ha crecido a un ritmo tal que ahora es el 9% del PIB. Slim solito es 6% del PIB. Los otros son 3% del PIB, o sea, 1% cada uno. Son 4 mexicanos cuya riqueza, insisto, es 9% del PIB y que ha crecido de manera muy importante en los últimos años. Ahora, ¿qué tienen en común estos 4 multimillonarios mexicanos? Y esa es parte de lo que causó mucha controversia. Es que nosotros dijimos, bueno, Carlos Slim sabemos cómo se hizo rico. Con América Móvil, con Telmex, con la privatización de un monopolio público que se hizo un monopolio privado y que no estuvo suficientemente bien regulado durante muchos años. Y que durante todo ese periodo, durante ya casi 2 décadas, se ha dedicado a extraer rentas de los consumidores mexicanos porque le dieron un monopolio que debía haber regulado el Estado. Germán Larrea y Alberto Bailleres son multimillonarios mexicanos que son básicamente mineros.
Y ser minero en México tiene una característica muy peculiar, que es México es el único país auténticamente minero donde la minería no pagaba impuestos por regalías. Es decir, uno paga una concesión por un pedazo de tierra para explotarlo y no pagaba por lo que extraía de minerales. Hasta el año pasado, por primera vez, se creó el impuesto de las regalías y fue un gran escándalo con los mineros. Y es un impuesto pequeñito, es 2% cuando en otras partes en el mundo es 8%. Pero piensen que durante décadas y durante años estos empresarios que tienen enormes concesiones, solo para que tengan una idea de qué tamaño estamos hablando de concesiones mineras, Alberto Balleres, tan solo entre el periodo de Fox y Calderón, recibió concesiones por 2 millones de hectáreas en el país. 2 millones de hectáreas adicionales. Entonces, es gente que se ha hecho rica al amparo de concesiones del Estado. Y Ricardo Salinas Pliego, pues también, porque también se benefició de una privatización que era Imevisión y de otras empresas como Banco Azteca o Yusacel en su momento, que eran empresas que deberían haber sido reguladas por el Estado. Entonces, ¿qué tienen en común? Que todos ellos se han hecho ricos al amparo de sectores privatizados, concesionados o que debieran haber sido regulados por el Estado. Y en ese sentido lo que nosotros argumentamos es que ha habido una captura política de la élite económica y que actúa en su beneficio, ¿okay? Con políticas públicas que los benefician abiertamente. Slim es muy claro cómo logró capturar a los entes del Estado e impidió una regulación apropiada y a partir de eso se benefició enormemente. Y no lo digo yo como mi opinión personal. Hay un estudio de la OSD, que nadie acusaría de antiempresarial ni mucho menos, donde ellos demostraron que los precios que cobraba Slim en la telefonía le costaron a los mexicanos, en un periodo que ellos analizaron de 2005 a 2009, 1.8% del PIB. Es lo que pagamos en exceso los mexicanos de las tarifas que nos cobraba Slim como monopolista en la telefonía. Y eso dio lugar a un mercado pues, con alta concentración, con mala tecnología, etcétera, con baja inversión, en fin. Eso lo dice la OSD. El sector minero, ya les dije, el sector minero no pagaba estos impuestos, pero para que tengan también una idea de lo que eso quiere decir, la extracción de oro entre 2000 y 2010, la extracción de oro es 2 veces la extracción que se hizo durante los 300 años de la época virreinal. Ese es el tamaño de la extracción de los recursos minerales. Y en principio uno pensaría que los recursos minerales pues, son propiedad de la nación, al menos eso es lo que está estipulado, se da la concesión y se le da la concesión fundamentalmente en México a estos empresarios y ellos extraen los recursos y se hacen enormemente ricos. Más las empresas, más las canadienses y las mineras chinas, con un enorme costo ambiental además, ¿no? Y además ahora se sabe, no sé si vieron algunos hace un par de semanas o 3 semanas, la publicación en primera plana de Reforma de cómo además no pagaban impuestos, porque una de estas empresas, una de las empresas canadienses, una minera canadiense, en lugar de vender la plata no me acuerdo si era $43 una cantidad, que era el precio del mercado, se la vendía a una subsidiaria suya, o sea, una empresa paralela, a $4, y la tenía en Panamá, salió en los Panama Papers, de tal manera que entonces no pagaba ni siquiera impuesto a ganancias por esa vía, porque las ganancias las realizaba en las Islas Vírgenes. Entonces no pagaba impuestos en México, además de todo, por ISR. Entonces, les doy una idea de que el sector minero, que es un sector que con una concesión del Estado, le ha dado enormes concesiones a estos 2 multimillonarios mexicanos y ha contribuido de manera muy significativa a su riqueza, porque además estos primeros años de este siglo fueron caracterizados por un enorme boom en los precios de los minerales. Como el precio del petróleo que se fue a $100, bueno, el oro, la plata, el cobre, etcétera, también se dispararon y fue un periodo por eso es que hubo tanta extracción y tanta producción minera en estos últimos años. Y luego además tenemos un sistema fiscal que beneficia a los más ricos. ¿Okay? Ya no hablo del caso de Salinas Pliego, porque también es evidente que también hay enormes beneficios de política pública que lo ayudan. Tanto en Banco Azteca, que es el único banco, por ejemplo, que no declara públicamente el costo anual de sus créditos, porque es tan alto que les avergüenza posiblemente publicarlo, y entonces están amparados y no lo publican.
porque y ganaron el amparo y no lo publican, aunque sabemos que es de los más altos en el mundo, porque estas ideas de pagar en impuestos, en abonos, se termina traduciendo en una tasa de interés altísima. Pero bueno, eso más TV Azteca, etcétera. En fin. Y luego tenemos que en general el sistema impositivo, digamos, eso es para los multimillonarios, pero en general el sistema impositivo ayuda a los más ricos. Y ayuda a los más ricos por una razón. Nuestra gran discusión siempre que hay discusión de reforma fiscal es si subimos o no el IVA. Pero nadie piensa, o muy poca gente discute, que el IVA es un impuesto regresivo. Regresivo quiere decir un impuesto que afecta más a los más pobres. Porque si ustedes piensan cómo opera el IVA es un impuesto al consumo. Entonces, paga más quien consume una mayor parte de su ingreso. ¿Y quién consume una mayor parte de su ingreso? Pues los más pobres, inevitablemente, porque se tienen que gastar todo su ingreso porque apenas les alcanza para sobrevivir. Entonces, en la medida en la que gravemos el consumo, estamos gravando más a los más pobres, como en términos relativos. Porque un individuo rico se puede terminar gastando 20% de su ingreso, 10% de su ingreso, o menos, depende de cuán rico sea. Y entonces, como si le cobramos impuestos al consumo, pues estamos gravando una partecita apenas de su ingreso. Entonces, el impuesto por la vía del consumo es regresivo, y por eso en la mayor parte de los países desarrollados, el grueso de la recaudación no proviene de impuestos al consumo, proviene de impuestos sobre la renta, y en México no, ni en México ni en el resto de América Latina. Entonces nosotros no gravamos el ingreso suficiente, y preferimos gravar el consumo, y eso beneficia a los más ricos. Y luego tenemos otra característica, que el ingreso de los más ricos en México, en el mundo en general, no proviene como el grueso del ingreso suyo o mío. Nuestro ingreso fundamentalmente, posiblemente si aquí hiciéramos una encuesta, proviene fundamentalmente del trabajo, ingresos laborales. El ingreso de los ricos proviene fundamentalmente de ganancias de capital, dividendos de sus empresas, etcétera. Bueno, casi nadie sabe que los dividendos pagan una tasa menor de impuestos que el impuesto al trabajo. Entonces es posible que un multimillonario que gana todo su ingreso por dividendos pague un porcentaje de impuestos menor al que paga Federico como profesor, o ustedes como profesores, o yo como profesor universitario. Porque nosotros pagamos un impuesto laboral que puede ser 30% de nuestro ingreso fácilmente. Mientras que un individuo que gana por dividendos puede terminar pagando 13%. Ahora, si gana no por dividendos, sino por ganancias de capital, es decir, porque es dueño de acciones de empresas que se están revalorando en el mercado accionario, ¿saben cuál es la tasa de impositiva a las ganancias de capital en México? Hasta el año pasado era 0%. 0%. Entonces, si alguien ganaba millones de dólares porque sus acciones se revaloraban en el mercado, no pagaba impuestos. Ahora hay un pequeño impuesto, pero en realidad está tan mal diseñado que nadie lo paga. Pero al menos pueden decir que ahora hay. Pero todos estos años no ha habido impuestos a las ganancias de capital. En Estados Unidos, el gran debate, y lo dijo Warren Buffett, que es uno de los multimillonarios más importantes, porque él decía, yo pago menos impuestos que mi secretaria, porque él ganaba todos sus ingresos por ganancias de capital, porque a eso se dedica. Y su secretaria ganaba impuestos por ingreso laboral, y el ingreso laboral paga en Estados Unidos, dependiendo de cuánto gane su secretaria, pero podía pagar entre 30 y 40% de impuestos. Entonces, y por eso él decía que deberían pagar más impuestos los ricos. De hecho, hay un grupo de ricos en Estados Unidos en pro de pagar más impuestos, porque saben que pagan menos impuestos. Y esa es parte de la discusión, porque la tasa de ganancias de capital es la mitad de la tasa de impuestos sobre ingresos laborales, pero al menos es la mitad. En México era hasta 0% hasta el año pasado. Y luego no tenemos impuestos a las herencias. En México, en todo el mundo hay impuestos a las herencias. En Estados Unidos llegó a ser 70% el impuesto a la herencia, a los más ricos. Y la gente se pregunta por qué en Estados Unidos hay actividades filantrópicas. Pues porque la gente prefería generar una fundación o crear la Universidad de Chicago como Rockefeller, o crear Carnegie Mellon University como Andrew Carnegie, en lugar de pagar impuestos. Porque claro, en lugar de heredárselo a sus hijos, preferían crear una institución y crear esas actividades filantrópicas y evitar el pago de impuestos y empujar lo que ellos creían que era relevante. Pero está bien. Bueno, en México, como no hay impuesto a las herencias, se transfieren enormes riquezas todos los años sin pagar un peso de impuestos.
Y nadie piensa en impuestos a las herencias a quien hereda un departamento o una casa. Estamos hablando de impuestos a las herencias de las fortunas, que es lo que pasa en Estados Unidos y que, insisto, en Estados Unidos llegó a ser una cosa casi confiscatoria, 70%. En Europa en algún momento llegó a ser 90% de impuestos a las herencias. Entonces, en México no tenemos impuestos a las herencias. Entonces, que es una fuente de perpetuación de la riqueza y de las desigualdades. No tenemos impuestos, el impuesto predial no funciona bien, ¿no? Tampoco los valores catastrales no se actualizan suficientemente rápido, en fin, y podría ser mucho más progresivo todavía, en fin. Todo esto más para decirles que que el sistema fiscal en México opera en favor de los ricos. Y nosotros siempre que hacemos una discusión de la reforma fiscal nos enfrascamos en la discusión del IVA, pensando en que esa es la forma, porque nos han convencido de que como hay tanta informalidad, la forma de cobrar impuestos es por la vía del consumo, sin considerar que eso es regresivo, porque está tratando de manera igual a desiguales. Estas son más para que vean las gráficas de las tasas de impuestos sobre la renta. La línea azul es como era en los 80s, la línea roja es como es en 2013. Vean cómo en todos los países ha habido una tendencia a que baje el impuesto sobre la renta, pero en México, que es el que está en el extremo derecho, es la más baja de todos los países de la OECD. Noten que en algunos países, por ejemplo en Dinamarca, la tasa más alta de impuestos es 60%. Y nosotros a los más ricos les cobramos en el momento más alto 35% ahora, me parece que ha subido. Y ahí estamos profesores universitarios. Nos cobran lo mismo que a un multimillonario, cuando en el resto del mundo sí hay una diferencia muy importante en las partes más altas de la distribución. Aquí nos tratan igual a partir de un cierto momento. En la tasa de impuestos sobre dividendos, que ya les dije qué es lo que es, México no es el más bajo, pero es uno de los más bajos, como se puede ver ahí, es el antepenúltimo. Y vean que también ha bajado mucho en el resto del mundo, pero México es el antepenúltimo de los que menos cobra de impuestos sobre dividendos. Y para ver que que parte de la desigualdad es el problema fiscal, esta gráfica, esta cosa es un poco confusa, solo vean la parte izquierda de la gráfica, y solo vean que hay cuadritos azules y rombos grises. Cuadritos azules quiere decir cómo es la desigualdad que genera el mercado. Es decir, cómo es el coeficiente de Gini antes de la intervención del Estado. Y está para Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, y luego un grupo de países que son básicamente Japón, Estados Unidos y países europeos, un promedio. Vean primero que el cuadrito azul es más alto en América Latina que en esos otros países. Que quiere decir que la desigualdad inicial es más alta en América Latina que en Europa, Japón, Estados Unidos. Eso es lógico, porque la distribución, por ejemplo, del capital humano es peor en América Latina que en esos otros países. Pero lo más importante es lo que pasa después. El rombo gris es lo que ocurre con el nivel de desigualdad una vez que el Estado interviene de dos maneras: cobrando impuestos y haciendo transferencias. O sea, por la vía de los impuestos y por la vía del gasto. Vean que en México y América Latina casi no baja el coeficiente de Gini. Es decir, la política fiscal es muy ineficaz en reducir la desigualdad. Vean lo que pasa en los otros países. Los otros países, vean cómo cae de manera muy significativa el coeficiente de Gini una vez que interviene el Estado. Porque el Estado interviene cobrando impuestos de manera muy progresiva en el resto del mundo y gastando más en quien más lo necesita mediante esquemas de seguridad social. Y en América Latina no es así. Y en México no, tampoco. Entonces, hay dos cosas que explican por qué la desigualdad en México y América Latina es tan alta respecto a otros países como europeos, Estados Unidos o Japón. Y es, uno, la desigualdad inicial es más alta y luego el Estado no reduce la desigualdad. Por esto que acabo de describir, este sistema fiscal que es poco progresivo y en algunos casos regresivo, tanto al cobrar impuestos como al gastar. ¿Okay? Y luego pues tenemos por ejemplo, capital y trabajo. ¿Qué porcentaje del ingreso va al capital y qué porcentaje va al trabajo? En Estados Unidos y el Reino Unido, que son las referencias más conocidas, 2/3 partes del ingreso que se generan en un año van al trabajo, es decir, a los trabajadores. 1/3 parte va a los dueños del capital, Estados Unidos y el Reino Unido.
En México es al revés. En México es 2/3 partes van al capital, 1/3 parte va al trabajo. Y no solo eso, sino que si se dan cuenta, hay una tendencia creciente del ingreso que vaya al capital y una tendencia decreciente del ingreso que va al trabajo. Ya no es 2/3, 1/3 siquiera. Ahora es 73% del ingreso va al capital, 27% va al trabajo. Que es parte de esta cosa, de este fenómeno que les digo que se ha estado observando, de esta tendencia que está acentuando la desigualdad. Ahora, ¿qué consecuencias tiene esto económicas y políticas y sociales? Bueno, una de ellas es, hablamos de la, déjenme me brinco esto, una de ellas es que el crecimiento, el hecho que tengamos esta desigualdad tan grande, tiene una característica que además es negativa, que es que el crecimiento que observamos en el país no solo es escaso, porque es escaso el crecimiento y lo atribuyo yo en particular a un débil mercado interno derivado de que tenemos mucha parte de la población en pobreza, la mitad de la población está en pobreza y una quinta parte de la población está en pobreza extrema, entonces el mercado interno es muy débil. Pero además, ya les dije yo que el crecimiento del ingreso promedio en estas últimas 2 décadas fue acumulado 20-25% en promedio. Si eso hubiera sido para todos, pues no estaría tan mal, porque eso querría decir que gente que era pobre hubiera salido de la pobreza. Porque las líneas de pobreza son en términos absolutos, son umbrales absolutos en términos de costos de canastas alimentarias y no alimentarias. Entonces, para una distribución dada, si todos hubiéramos subido 20% el ingreso, pues unos hubieran brincado el umbral de la pobreza y habrían salido de la pobreza. Bueno, lo que nosotros vemos cuando medimos la pobreza, y son las cifras oficiales que están en ese gráfico, es que la pobreza en México hoy en día, déjame, creo que aquí tengo, no, yo no la tengo aquí, la pobreza en México hoy en día, en 2014, es exactamente la misma que era en 1992. De hecho, es ligeramente más alta. Ahora es 53.2% y en 1992 era 53.1%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este crecimiento del ingreso que ha existido, pues no se distribuye de manera equitativa a lo largo de toda la distribución. O sea, no es que pobres y ricos todos creció su ingreso en la misma proporción, sino que el ingreso de los más pobres no creció, porque si hubiera crecido habrían salido de la pobreza. Quiere decir que se está concentrando los beneficios de ese crecimiento en la parte alta de la distribución, que es consistente con todos los demás datos que he mostrado. Y por eso es que la pobreza no la batimos, porque el crecimiento que tenemos en el país es un crecimiento que le llamamos excluyente. No es un crecimiento que beneficia a todos por igual. Y por eso es que es necesario cambiar este sistema que genera y perpetúa la desigualdad y que perpetúa la pobreza. Y una de esas cosas es el salario mínimo. Y el salario mínimo en los últimos 50 años, esa es la evolución del salario mínimo en los últimos 50 años. Subió hasta los 80s y a partir de entonces cayó. Hoy en día el salario cayó 75%. Es decir, hoy en día alguien que gana el salario mínimo puede comprar una cuarta parte de lo que podía comprar alguien que ganaba el salario mínimo hace 35 años. Esa es la magnitud de la caída en el salario mínimo. Alguien puede decir, pero es que nadie gana el salario mínimo. Bueno, mucha gente gana el salario mínimo. Millones de mexicanos ganan el salario mínimo. Y esos millones de mexicanos, hoy en día, el salario mínimo ha caído a tal magnitud, y les muestro esta gráfica, porque es una gráfica del Banco de México que además tiene los umbrales de pobreza por familia. Noten cómo es la misma gráfica, la misma tendencia, noten, solo que está una línea roja y una línea verde. La línea roja es el umbral de pobreza para una familia de 2 personas. La línea verde es el umbral de pobreza extrema para una familia de 2 personas. ¿Qué quiere decir eso? Que el salario mínimo, que antes permitía que alguien que trabajaba una jornada completa en la formalidad podía no ser pobre, hoy en día un individuo que está en la formalidad, que trabaja una jornada completa, no solo es pobre, porque está muy por debajo de la línea roja, sino que está incluso ahora debajo de la línea verde, que es la línea de pobreza extrema. Entonces, un individuo que hoy en día es un trabajador que gana el salario mínimo, es no solo pobre, sino que si tiene que mantener a un solo miembro de su familia, o sea, a su esposo, esposa, hijo, hija, o madre, padre, con uno que tenga que mantener, ya esa familia en su conjunto es pobre extrema. Ese es el nivel de salario mínimo que tenemos hoy en día, y contra el cual se opone mucha gente que suba con el argumento inflacionario y no sé qué. En realidad es un salario mínimo que está incumpliendo con lo que dice la Constitución y que no siempre ha sido así.
es una cosa relativamente reciente en las últimas décadas y que además, como se puede ver ahí, la brecha entre el salario mínimo, que es la línea azul, y el costo de vida para no estar en pobreza extrema, se está abriendo, cada vez está más lejos, incluso más abajo de esa línea de pobreza extrema. Entonces, un trabajador mexicano formal hoy en día está en situación de pobreza extrema. Y para ilustrar esto y la magnitud de la desigualdad, hicimos este cálculo a partir de una definición conceptual que hizo Adam Smith de lo que era ser rico. Para Adam Smith dijo en La riqueza de las naciones, un individuo es tan rico como la cantidad de gente a la que pueda command, o sea, sobre la que pueda mandar. Él definía la riqueza como los clásicos, economistas clásicos, en términos del trabajo y del valor que podían generar a raíz de eso. Bueno, esa es una definición de Adam Smith, y nosotros hicimos un cálculo y dijimos, bueno, ¿cuánta gente podrían contratar los multimillonarios mexicanos que hablamos al principio, contratándolos, pagándoles el salario mínimo? ¿Cuántos mexicanos podrían contratar? Pero ni siquiera contratándolos con su riqueza, sino la pregunta era, ¿cuántos podrían contratar con el rendimiento de su riqueza? Con el interés que reciben de su riqueza, suponiendo que un interés de 5% al año, que es un interés conservador. ¿Cuántos podrían contratar? Hicimos ese cálculo y está en esta gráfica. Vean, y de nuevo la línea azul son los 4 multimillonarios, la línea roja es Slim, la morada los otros 3. Hasta el 2003, esos 4 multimillonarios mexicanos con el rendimiento, muy importante, el hecho que usen el rendimiento real de su riqueza nada más, quiere decir que al final del año son tan ricos como antes, porque solo usaron el rendimiento de su riqueza no se la consumieron. ¿Okay? Entonces, con el rendimiento real de su riqueza, podían contratar hasta el 2003 más o menos a 500,000 de mexicanos. 500,000. Su riqueza ha crecido tanto y el salario mínimo ha crecido tan poco, o más bien ha estado estancado, que hoy en día pueden contratar a 3 millones de mexicanos pagándoles el salario mínimo, sin que su riqueza se afecte en un solo centavo. Y si quieren saber qué son 3 millones de mexicanos, piensen que todos los desempleados del país en este momento son 2.1 millones. Es decir, 4 personas en México son tan ricas que con el rendimiento de su riqueza podían contratar a todos los desempleados del país pagándoles un salario mínimo. Y les quedarían recursos para contratar a casi otro millón de mexicanos. Ese es el tamaño de dos cosas: de la concentración de la riqueza en unas cuantas manos y de lo miserable que es el salario mínimo en el país. O sea, resume esa gráfica esas dos cosas simultáneamente. Y eso es, insisto, sin que pierdan su riqueza. Si los ponen a trabajar a esos mexicanos en cosas que además los pueden hacer más ricos, pues además serían todavía más ricos después. Si les pagan en vales de Sanborns, serían todavía más ricos porque comprarían en Sanborns. Entonces, pero solo para que tengan idea de lo que estamos hablando y por qué hablo de desigualdad extrema. Y esta desigualdad es peor aún cuando hablamos de segmentos de la población. Voy a hablar de dos. Una, la población indígena. La población indígena tiene tasas de pobreza extrema que es 4 veces la tasa de pobreza que sufre el resto de la población. Es decir, de por sí la economía es desigual, de por sí el país es desigual, pero con el caso de la población de habla indígena es aún peor. Es incluso discriminatorio, porque las tasas de pobreza que sufren son mucho más altas, desproporcionadamente más altas que las que sufre el resto de la población. E incluso cuando trabajan en la misma actividad, por ejemplo, ahí en el documento citamos un trabajo de los jornaleros agrícolas, incluso cuando hacen el mismo trabajo ganan menos que gente que no es de habla indígena. Entonces, y ya no digamos acceso a otros servicios, educación, salud, etc. Son pobres en general de manera multidimensional los pobres, los indígenas. Desigualdad de género, peor aún, también. O sea, hay una desigualdad muy específica en cuanto a las mujeres que las discrimina en términos de acceso al trabajo, para empezar, condiciones de trabajo y remuneración salarial. Y digamos, ahí hicimos nada más un box porque Oxfam va a hacer un estudio específico sobre desigualdad de género, porque es tan importante también en el caso de México que consideran muy importante hacer un estudio específico. Pero nada más señalamos algunas cosas en términos de cómo también existe este tipo de desigualdad, en particular que afecta a las mujeres. Y
otro tipo de consecuencias y de características, el tema del trato de la educación pública versus privada. El sexenio pasado se hizo una serie de reformas fiscales que a mucha gente que tienen hijos en escuelas privadas les gustó mucho, porque se permitió la deducción del pago de colegiaturas de escuelas privadas y se permitió la deducción del pago del transporte escolar obligatorio, etc. Bueno, ¿quién se beneficia fundamentalmente de eso? Pues la gente de mayores ingresos. Todos los que tenemos hijos en escuelas privadas somos, en general, estamos fundamentalmente en el rubro, en el rango de mayores ingresos. Déjame ver aquí, el 88% de los beneficiarios de esa deducción estamos en el 10º decil, somos en el 10% más rico de la población. Los que se beneficiaron de la exención a la transportación escolar obligatoria, el 96% está en el 10º decil. Los que se beneficiaron de la exención a las donaciones, el 98% está en el 10º decil. Es decir, es una reforma fiscal que de nuevo fue hecha en beneficio de los de más altos ingresos. Digamos, yo incluido, Federico incluido. Y al mismo tiempo que tenemos, sabemos ahora por el censo educativo que la situación de las escuelas públicas, 48% de las escuelas públicas no tienen acceso a drenaje, 31% no tienen acceso a agua potable, 13% no tienen baños, 11% no tienen electricidad, 60% no tienen acceso a una computadora que funcione, 80% no tienen acceso a internet. Unas escuelas no tienen ni siquiera pizarrones, ni mesabancos, ni escritorios. Entonces tenemos, por un lado, una política fiscal que exenta a la gente que manda a sus hijos a escuelas privadas, y por otro lado, escuelas públicas que no tienen lo más mínimo y elemental en muchos de estos casos. ¿Qué hace eso? Pues, perpetuar y exacerbar la desigualdad. Porque luego queremos poner a competir a los estudiantes que están en estas condiciones, mediante exámenes estandarizados, con estudiantes que están en condiciones muy distintas. Entonces, el simple hecho de que no partamos de las mismas condiciones, ni siquiera las mismas condiciones, sino condiciones mínimas de competencia, de igualdad, de equidad, en el caso de las escuelas públicas, es un ejemplo de, lo muestro solo para decir una cosa, la desigualdad que tenemos en el país no es una desigualdad natural, es una desigualdad resultado de una serie de políticas públicas que hemos adoptado, a veces incluso inconscientemente, y en la que a veces hemos aplaudido porque pensamos que nos beneficia en lo individual, pero que como sociedad no hace sino exacerbar estas desigualdades iniciales. ¿Qué otros efectos tiene la desigualdad? Bueno, efectos muy importantes sobre la marginalización y la violencia. Dos estudios recientes, uno de Enamorado y López Calva y otros, y uno de Corona Juárez, que es una tesis doctoral, muestran cómo en el primer caso un incremento en el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, a nivel municipal, está asociado con un incremento en las muertes por homicidios en los municipios. Y en particular está asociado con las muertes por homicidios relacionadas al crimen organizado. El estudio de Corona Juárez muestra que la violencia y la actividad criminal está relacionada significativamente asociada, estadísticamente asociada, con municipios y entidades en donde hay menores oportunidades de trabajo y educación para los jóvenes. Eso no quiere decir que ser pobre conduzca a la violencia o a las actividades criminales, pero sí quiere decir que donde hay menores oportunidades de educación y de trabajo para los jóvenes y para la población en general, se convierte en un caldo de cultivo para la violencia y para conductas antisociales. Entonces, la desigualdad también contribuye a todo esto. El trabajo termina con una serie de políticas de recomendación que son básicamente, para describirlo rápidamente, es cambiar la idea de la política social que no está funcionando, cambiarla de una serie de programas sociales que tratan de mitigar la pobreza y que tratan de una política asistencialista, a cambiar la concepción a una que considera a los ciudadanos como titulares de derechos exigibles, donde se garanticen, el Estado ya no sea un Estado dador que da cosas, sino que garantiza derechos de educación y salud, por ejemplo, de buena calidad. Eso parece, decirlo es fácil, pero implica un cambio en la concepción de la política social, porque implica dejar de llamarle beneficiarios de programas sociales
a quienes en realidad son víctimas del sistema económico y del sistema económico del modelo económico que hemos decidido adoptar. Entonces, implica pensar que son titulares de derechos que pueden exigir acceso a educación, salud, pensión, jubilación, etc. Eso requiere recursos y requiere entonces una política fiscal más agresiva y particularmente más progresiva. Implica cobrar más impuestos y cobrar impuestos que hoy en día no cobramos. En particular, cobrarle impuestos a los más ricos, que hoy en día no pagan suficientes impuestos. Implica generar impuestos como impuesto a la herencia, impuesto al patrimonio, impuesto a las ganancias de capital, etc. Reducir las exenciones que hoy en día tenemos, en fin. Implica gastar mejor también, por supuesto. Nadie está contento con el uso de los recursos fiscales. Implica gastar mucho mejor. Pero noten que también reducir los programas que tenemos hoy en día, que son muchos de ellos ineficaces, también contribuiría en esta dirección. Implica gastar más en infraestructura básica, que puede promover el crecimiento. Implica focalizar mejor territorialmente los recursos públicos. Sabemos dónde está la pobreza. ¿Por qué no gastamos suficiente en esas zonas? Por ejemplo, se acaba de anunciar el recorte al gasto público recientemente y se redujo el gasto en el transporte del metro de Chalco a La Paz, que costaba 2.500 millones de pesos, y nadie dijo nada. Y nadie dijo nada porque a nadie le importa. Porque la gente que vive en esa zona no tiene suficiente formas de manifestar su molestia y su enojo y tiene que transportarse en transporte público 2 horas para llegar al centro de la ciudad para su trabajo. Una cosa que cuesta 2.500 millones de pesos, mientras que el Estado mexicano gasta 7.500 millones de pesos al año en publicidad. Entonces, en lugar de reducir su gasto en publicidad, deciden gastar en una cosa como esta, que tiene efectos distributivos importantes, porque a quien perjudica es a la población más pobre del país, nuevamente, de la zona conurbada. Y necesitamos cambiar la política salarial y laboral. No podemos mantener el salario como lo tenemos, salario mínimo como está. Tiene que subir y tiene que cambiar la política laboral que permita que los trabajadores sean auténticamente representados y no como funciona ahora, con mecanismos de representación que no son sino formas de extorsión, por cierto, y de protección para las empresas. Tiene que cambiar toda la política laboral. Y finalmente, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, porque buena parte de la captura política del Estado, por parte de la élite económica, pasa por la corrupción. Entonces, sí hablamos ahí nosotros de la necesidad de ser públicos, un poco, eso lo decíamos antes de que surgiera esta famosa ley 3 de 3, pero es básicamente eso, que todos los funcionarios públicos de los 3 ramas hagan públicas sus declaraciones patrimoniales de interés y de impuestos. Porque eso puede contribuir a la corrupción, que es la forma en la que se ejerce este mecanismo que eventualmente reproduce la desigualdad. Entonces, este es un programa que nosotros creemos en Oxfam, que puede ayudar a combatir la desigualdad. Esta desigualdad extrema que documentamos al principio, que además se está acentuando en los últimos años y que genera todas estas distorsiones económicas, sociales, y que tiene costos no solo económicos, no solo afecta además al crecimiento porque disminuye la capacidad de crecer por la vía del consumo y del mercado interno, sino que además genera todas estas tensiones sociales que se ven reflejadas en la violencia, en la criminalidad, etcétera. Entonces creemos que reducir la desigualdad es algo que nos beneficiaría a todos, ya sea por razones éticas, morales, individuales, personales, o bien, si creemos nada más en la pura perspectiva económica, porque nos ayudaría a crecer más, o bien porque nos ayudaría a vivir en una sociedad más cohesionada política y socialmente. Por cualquiera de esas razones creemos que sería deseable reducir la desigualdad. Entonces, pero necesitamos tener primero una idea de la magnitud de la desigualdad, y eso fue lo que intentamos hacer en este estudio, tratando de proveer información sobre la magnitud inicial de la desigualdad y sus consecuencias políticas, económicas y sociales.